Invité a mis hijos a celebrar mi cumpleaños número 66. Preparé la casa con la misma ilusión con la que una vez preparé sus fiestas infantiles, cuando todavía corrían por el patio con globos y las manos llenas de pastel. Pero esa noche nadie llegó, ni Javier ni Lucía, ni siquiera un mensaje que dijera «Voy tarde, mamá», solo excusa, silencio y una mesa puesta para 6. Creí que ya nada podía dolerme más, hasta que minutos después vi la foto que mi nuera publicó, ella, mi hijo y mis nietos, en el aeropuerto rumbo a Cancún. Yo sola, ellos de viaje, y en ese instante algo dentro de mí se rompió. Había pasado 3 días enteros limpiando la casa, moviendo muebles, eligiendo flores frescas, alcatraces blancos, mis favoritos, y preparando mi famoso pozole rojo, ese mismo que Javier siempre decía que nadie, absolutamente nadie, lo hacía como tú, mamá. Yo sabía que mis hijos estaban ocupados, que la vida moderna no perdona, que el tiempo se nos va como agua entre los dedos. Pero aún así, ellos sabían cuánto significaba para mí ese día. Mi primer cumpleaños desde que enviudé. Mi primer cumpleaños en el que me atrevía a invitar a todos a hacer una comida grande, a llenar la casa de voces otra vez. A las 6 en punto la mesa estaba lista. Un mantel blanco bordado por mi mamá. La vajilla buena esa, que solo usaba en Navidad. El pastel de 3 leches con fresas encima. Y 6 copas alineadas perfectamente como soldados en formación. Encendí las velas aromáticas que Lucía me había regalado el año pasado. Un aroma a vainilla que llenó la sala y me dio una sensación de hogar. Me miré en el espejo antes de sentarme. Llevaba un vestido azul marino con encaje discreto en las mangas. Me veía bien. No joven, no perfecta, pero sí digna. Y eso a mi edad vale oro. A las 6:10 pensé, tal vez se les pasó la hora. A las 6:20 revisé mi celular 1, 2, 3 veces. Nada. Ni una llamada perdida. Ni un mamá voy tarde. A las 6:30 envié un mensaje al chat familiar. Aquí tengo todo listo. ¿A qué hora llegan? La única respuesta fue el doble check azul, pero sin contestar. El silencio de una casa demasiado ordenada pesa. Parece que te observa, que te recuerda que ya nadie la camina, que las risas de tus hijos son ahora sonidos fantasmas que solo viven en tu memoria. A las 7 en punto llamé a Javier. Buzón. Luego llamé a Lucía. Ni siquiera sonó. Se fue directo a ocupado. Me serví un vaso de agua porque mis manos empezaron a temblar. No sabía si era tristeza, vergüenza, o simplemente esa sensación amarga de darse cuenta de que uno ya no es prioridad para nadie. A las 7:30 ya sabía la verdad, aunque me negaba a aceptarla, no vendrían. No ese día. No a ese lugar que un día fue su hogar. Me senté en la cabecera de la mesa y miré los platos vacíos. La vela que había encendido comenzaba a derretirse en una lágrima lenta igual que yo. Un silencio hueco llenaba la sala, un silencio que no es paz, sino abandono. Pensé, tal vez exagero, tal vez mañana expliquen todo, pero justo en ese momento mi celular vibró. Una notificación de Instagram. Y ahí estaba, Paola, mi nuera, sonriendo frente a una puerta de embarque con sus lentes enormes y ese vestido caro que yo jamás podría comprarme. Javier detrás de ella, cargando mochilas. Sophie y Diego haciendo poses como si fueran influencers. La descripción decía, vacaciones familiares bien merecidas. Rumbo a Cancún familiares. Familiares sin mí. Pasé a la siguiente foto. Ellos formando un corazón con las manos. Luego un boomerang, brindando con vasos biodegradables.
Luego un video corto donde Paola decía: por fin unas vacaciones sin estrés. ¿Sin estrés? ¿Yo era ese estrés? El golpe fue seco directo, como una puerta cerrándose en la cara. Me quedé mirando el teléfono sin parpadear. La realidad se incrustaba como una espina en el pecho. No solo no vinieron, se habían ido de viaje, juntos, el mismo día, a la misma hora. Y ninguno consideró necesario decírmelo. Me levanté despacio, recogí los platos, aún limpios, apagué las velas, guardé el pastel sin cortar. Mi cocina, que normalmente me hacía sentir acompañada esa noche, parecía un cuarto ajeno. Lavé los trastes mecánicamente, sin pensarlo, como quien actúa para no desmoronarse. Mientras guardaba la vajilla, me descubrí diciéndole al aire: no pasa nada, María Elena, no pasa nada. Pero sí pasaba. Algo muy profundo, algo que llevaba años formándose sin que yo quisiera verlo. Porque siendo honesta conmigo misma, esta no era la primera vez que Paola hacía un comentario hiriente, organizaba algo sin incluirme o inventaba excusas para que yo no fuera. Pero jamás imaginé que llegaría tan lejos como para borrar mi cumpleaños, uno que ellos sabían que me dolería pasar sola. Esa noche me senté en el sillón y dejé que el silencio hiciera su trabajo. A veces cuando la casa calla, el corazón habla más fuerte. Y el mío gritaba en un susurro: esto no es normal, esto no es casual, esto no es un olvido. Y aunque todavía no lo sabía, aquella humillación sería apenas el primer hilo de una madeja mucho más oscura. Una mentira tejida con paciencia. Un plan que llevaba tiempo en marcha. Esa noche, sin imaginarlo, había comenzado la historia que cambiaría mi vida. Nunca pensé que la traición pudiera sentirse tan silenciosa, porque no grita, no golpea la mesa, no rompe puertas, solo te va quitando espacio, 1 centímetro a la vez. Esa noche, después de limpiar la cocina y guardar el pastel intacto, me senté frente a la ventana con una taza de té de manzanilla. Afuera, el barrio estaba en calma. Los perros ladraban, a lo lejos una vecina barría su banqueta y el viento movía las hojas del naranjo que sembró mi esposo hace más de 20 años. Todo parecía igual que siempre. Menos yo. Yo era otra. Una versión mía que no reconocía. Una que por primera vez se preguntaba seriamente si su familia la quería cerca o si solo la toleraba cuando les convenía. Me obligué a revisar mis mensajes. Tal vez alguno se había perdido, tal vez exageraba. Pero ahí estaba la verdad fría e indiscutible. Lucía me había dejado en visto desde la mañana. Javier tampoco había contestado mis llamadas. Miré las fotos del viaje otra vez. Paola en traje de baño, levantando una copa. Javier abrazándola por la cintura. Los niños metiendo los pies en el agua, mientras Paola grababa un video diciendo: familia es estar con quienes te hacen bien. Familia. Yo debería ser parte de esa palabra. Pero según la mirada de mi nuera, yo era lo contrario. La herida empezó a sangrar cuando vi un comentario de su mejor amiga. Qué bueno que se dieron ese descanso, ya necesitaban alejarse del estrés. Y Paola respondió con un emoji de corazón y otro de carita sonriendo. Sentí como algo caliente me subía a la cara, una mezcla entre vergüenza y coraje. ¿Desde cuándo yo era el estrés? ¿Desde cuándo la persona que cuidó a Sophie cuando Paola tuvo depresión posparto? ¿La misma que pagó la guardería de Diego cuando Javier perdió su empleo? Era ahora el obstáculo. Cerré el celular intentando no hundirme en ese mar de interpretaciones. Pero cuando el dolor es real, las suposiciones duelen igual que los hechos. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer.
El silencio de la casa era tan espeso que se podía sentir. Abrí las cortinas y dejé entrar la luz tenue. Mientras calentaba café, pensé en todos los pequeños momentos de los últimos años. Momentos que antes pasaban desapercibidos, pero que ahora, a la distancia, empezaban a encajar como piezas de un rompecabezas que no quería ver armado. Recordé la fiesta de cumpleaños de Sophie, la última a la que no pude llegar. Paola me había dicho por mensaje: suegra, nos adelantaron la hora, porque Sophie estaba cansada. No se preocupe si no alcanza. Pero cuando llegué, todavía estaban partiendo el pastel, y Paola, con una sonrisa demasiado dulce, me dijo: ¡ay, suegra! ¡Qué pena si hubiera llegado 10 minutos antes! Javier ni siquiera volteó a verme. Estaba ocupado cargando a Sophie para la foto del recuerdo. Recordé también el día de la primera comunión de Diego. Paola me llamó la noche anterior. Va a llover muy fuerte mañana. Mejor no venga, no quiero que se resbale. Luego le enseño fotos. Y sí vi las fotos, pero del clima soleado del jardín lleno de globos y de toda la familia de Paola posando junto al niño. Toda su familia, menos yo. ¿Y cómo olvidar la Navidad del año pasado? Cuando Paola me aseguró que harían algo chiquito íntimo, que mejor lo celebrábamos otro día, para que yo no me cansara de más. Y luego encontré en redes su foto frente al arbolito rodeada de 20 personas, incluso vecinos. Ahí entendí que la intimidad no era para protegerme a mí, sino para excluirme a mí. El patrón estaba ahí clarísimo, y yo había estado demasiado dispuesta a justificarlo todo. Tal vez por amor, tal vez por miedo a quedarme sola. Ese mismo día llamé a Lucía. Mi hija siempre había sido más directa, menos dulce, pero también más distante desde que se mudó a Ciudad de México. Contestó al segundo tono con voz apurada. «Mamá, ¿estoy en junta?» «¿Qué pasó? Nada, hija. Solo quería saludar». «Ay, ma, es que ahora no puedo. Te marco al rato». Ese al rato nunca llegó. Me quedé sentada con el teléfono en la mano, escuchando el eco de mi propia necesidad. Solo quería que me preguntaran cómo estaba. Solo quería que alguien se disculpara por no venir. Solo quería no sentirme invisible. Pero la vida no concede deseos simples cuando ya te ha empujado hacia el borde. Por la tarde, mientras regaba mis plantas, recordé una conversación que Paola tuvo conmigo unos meses antes. Estábamos en mi sala tomando café. Ella observaba las paredes, los muebles, la lámpara que compré cuando recién me casé. Y dijo con esa voz siempre amable que nunca sabías si era honesta o venenosa suegra. Esta casa es muy grande para usted sola. ¿No se ha pensado ir a un lugar más pequeño, un departamento más cómodo? Estoy bien aquí, respondí. Claro, claro. Solo decía, es que mantener una propiedad así es mucho trabajo. A veces sería mejor que Javier y yo la administráramos. Cuando lo dijo, sonrió como si me estuviera ofreciendo un favor. Pero yo sentí un escalofrío. Le contesté, no, Paola. Esta casa es mía. Ella frunció los labios apenas un segundo. Un gesto pequeño, pero duro. En ese momento no entendí por qué su reacción me puso nerviosa. Ahora lo entendía todo. Ella no quería ayudarme. Ella quería quitarme algo. Esa noche, después de ver todo lo acumulado, los desplantes, las exclusiones, las sonrisas falsas, me pregunté algo que me hirió más que cualquier foto de aquel viaje. ¿Cuántas veces me borraron sin que yo lo notara? Y entonces, como una señal del destino, recordé un detalle que me había parecido extraño. Semanas antes, un día Paola llegó con una carpeta azul y me pidió firmar unos papeles de la escuela de Sophie. Yo estaba en la cocina, con las manos llenas de harina cansada, con los lentes empañados.
Apenas eché un vistazo rápido y firmé donde ella me señaló. Ni siquiera me los dejó. Esa noche, mirando la nada, me pregunté si aquello tendría algo que ver con la sensación que me recorría el pecho, esa sensación de que algo más grave se escondía detrás del simple desprecio. Y aunque todavía no lo sabía, estaba a punto de descubrir que Paola no solo quería alejarme emocionalmente, también quería algo que me había costado toda una vida construir, algo que ella no tenía derecho a tocar. Dormí poco aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes volvían la mesa puesta, las copas brillando en el silencio, las velas derretidas. Y esa foto de Paola sonriendo en el aeropuerto como si nada importara más en su mundo que ese viaje familiar. Me dolía el pecho. Y no era un dolor de enfermedad. Era uno que no te mata, pero te roba el aire. A la mañana siguiente decidí salir a caminar. A veces cuando la casa te pesa, lo mejor es escuchar otros sonidos, el panadero pasando los carros viejos del vecindario, los niños que caminan a la escuela. Pasé por la iglesia, saludé a la señora que vende tamales en la esquina y por un momento logré engañarme. Pensé que tal vez estaba exagerando, que todo había sido una coincidencia. Pero al volver, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. ¿Sí? ¿La señora María Elena Torres? Preguntó una voz joven. Sí, soy yo. Le llamamos del Banco Santander, solo para confirmar la actualización de la firma en la cuenta conjunta que abrió hace unos meses. Sentí como la sangre se me helaba. ¿Cuenta conjunta? Pregunté despacio. ¿Qué cuenta conjunta? Hubo un silencio breve e incómodo. La que tiene con la señora Paola Ramírez. Me aferré a la mesa. Joven, yo no he abierto ninguna cuenta con mi nuera. Escuché papeles moviéndose al otro lado de la línea. Aquí aparece su firma, señora. Y su identificación. Mi respiración se aceleró. Yo no había firmado nada. Nada. Mire, dije con voz temblorosa pero firme, no voy a discutir por teléfono. Solo dígame qué necesito llevar para revisar eso en persona, su identificación y un comprobante de domicilio. Colgué. Me quedé sentada varios minutos intentando asimilar lo que acababa de escuchar. Una firma mía en un documento que yo jamás había visto. Una cuenta conjunta con Paola. ¿Para qué? ¿De dónde había sacado mi credencial? ¿Cómo la había usado? Y sobre todo, ¿desde cuándo estaba planeando algo detrás de mí? No perdí tiempo. Tomé mi bolso, mi credencial y las copias que siempre guardo por si acaso. Caminé hasta la parada del camión y me dirigí al banco. Dentro el aire frío del aire acondicionado me hizo estremecer. Me formé detrás de varias personas, observando el reloj, como si cada minuto me empujara más hacia una verdad que no quería conocer. Cuando me atendieron, expliqué la situación con calma. El empleado revisó en su computadora, frunció el ceño, me pidió un momento y regresó con una carpeta. Aquí está el documento, señora, me dijo, y lo puso frente a mí. Lo abrí, y ahí estaba mi nombre, mi dirección, mi CURP, mi firma. Parecía mi firma, pero no lo era. Había algo extraño en el trazo de la M. La T de Torres estaba más inclinada. Era casi perfecta. Casi. Esto no lo firmé, yo dije sin levantar la vista. El joven pareció incomodarse. Señora, entiendo. Pero aquí está la copia de su identificación. Tomé la copia. Era una de mis credenciales antiguas, la que había perdido hace un año, y nunca supe dónde quedó. Ahora lo sabía. Alguien la había tomado. Alguien la había usado. Paola. Respiré hondo. El empleado me dijo que debía acudir a la notaría donde se había certificado esa firma, porque el banco no podía declarar nada irregular sin investigación legal.
Salí de ahí con las piernas temblando, como si mi cuerpo entendiera antes que yo la magnitud del asunto. La notaría quedaba a 6 calles del banco. Entré. El olor a papel viejo, madera encerada y tinta me trajo recuerdos de cuando firmé la escritura con mi esposo Roberto. Aquella vez sentí orgullo. Ahora sentía miedo. Una señorita me atendió y buscó mi nombre en la base de datos. Tardó menos de 1 minuto. Sí, aquí está su expediente. Pase a la sala 2, por favor. Me condujeron a una oficina donde un notario de barba blanca hojeaba varios documentos. Al verme, me hizo señas para sentarme. ¿Usted es la señora María Elena Torres? Sí. Bien. Verá, aquí aparece un poder notarial donde usted autoriza a su nuera, Paola Ramírez, a realizar trámites bancarios administrativos y de bienes raíces en su nombre. Sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua fría. Yo no firmé nada de eso. Respondí firme, mirando directo a los ojos del notario. Él suspiró. Giró el documento y me lo acercó. Era un poder amplio, muy amplio, de esos que prácticamente te dejan sin control sobre tus propios bienes. La firma es muy similar, dijo él con cautela, pero entiendo cuando una persona asegura que no la reconocen como propia, no es mía. No lo es. Entonces deberá impugnarla legalmente. Podría tratarse de un caso de suplantación o de abuso de confianza. Abuso de confianza, suplantación. Palabras que jamás pensé escuchar en una oración que involucrara a mi familia. Notario, dije con la voz más fuerte de lo que esperaba. ¿Quién trajo estos documentos el día de la firma? Revisó un registro. Los presentó la señora Paola Ramírez. Y aquí dice que usted estaba presente, pero no figura ninguna fotografía de ese día, solo la firma registrada. Un documento que permitía manejar mis cuentas. Un documento que Paola llevó sin decirme nada. Un documento que decía que yo autorizaba vender o poner en garantía mi casa. Mi casa. La casa donde crié a mis hijos. La casa que pagué con el sudor de mis manos y las de mi esposo. Sentí que el estómago se me cerraba. Estaba mareada. Pero aún me quedaba una gota de claridad suficiente para hacer la pregunta más importante. ¿Esto puede usarse para vender mi casa sin mi conocimiento? El notario cerró la carpeta con lentitud. Sí, señora. Con este poder es posible. Mi mundo se hizo pequeño, muy pequeño. La silla se volvió dura, el aire pesado. No eran solo desplantes, no eran solo humillaciones, no eran solo fotos donde yo no aparecía. Paola estaba intentando quitarme mi casa, quitarme mi vida, quitarme mi lugar. Y yo, por ingenua, por confiada, por creer en la familia, había ignorado todas las señales. Pero ya no. Ese día, mientras tomaba el poder falso entre mis manos, dejé de ser la mujer que lloró sola en su cumpleaños. Empecé a convertirme en una mujer que iba a pelear por lo suyo, por su nombre, por su dignidad. Y aunque aún no lo sabía, ese documento era apenas la puerta de un túnel mucho más oscuro que estaba a punto de atravesar. El notario me recomendó guardar la calma. Pero, ¿cómo se guarda calma? Cuando de un segundo a otro descubres que alguien ha estado planeando borrarte de tu propia vida. Salí de la oficina con la copia del poder notarial dentro de un sobre amarillo. Caminé despacio, con las piernas débiles, como si mis rodillas fueran de vidrio y estuvieran a punto de quebrarse. El sol pegaba fuerte, pero yo sentía frío. Un frío profundo, como si mi propia sangre hubiera dado un salto hacia atrás. Me senté en una banca frente a la plaza principal, el sobre en mi regazo, y ahí,
Mientras veía a un grupo de niños correr tras una pelota, volví a abrir el documento. El papel temblaba en mis manos, mi nombre, mi firma falsificada, la frase «poder amplio e irrevocable». Y en letras todavía más pequeñas, casi escondidas entre párrafos interminables, una línea que decía «La apoderada podrá disponer del bien inmueble ubicado en mi dirección, mi casa». No era un error, no era una confusión. Paola no solo me estaba apartando emocionalmente, estaba preparando el terreno para sacarme físicamente de mi propio hogar. Cerré el sobre y respiré hondo, aunque el aire me sabía metálico. En ese momento, una sombra se acercó. ¿Se encuentra bien, señora? Levanté la vista. Era un hombre de unos 60 años, traje gris, lentes delgados y una expresión amable. ¿Está mareada?, me preguntó. Estoy confundida, respondí. Él señaló el sobre. Vi que viene de la notaría. ¿Hay algún problema? No sé por qué, pero sentí que podía confiar en él. Quizá era su tono, o los años que se le transparentaban en la mirada. Creo que mi nuera falsificó mi firma, confesé por fin, y que intentó poner mi casa a su nombre. Sus cejas se levantaron apenas. Luego extendió la mano. Soy el licenciado Herrera. Trabajo en la oficina de enfrente. Si gusta, puedo revisar sus documentos. Dudé. Pero en ese momento, estar sola era más peligroso que confiar. Asentí. La oficina del licenciado Herrera estaba llena de libros gruesos, diplomas en las paredes y un aroma suave a madera vieja. Me senté frente a él mientras abría el sobre con cuidado, como quien abre una herida sin querer lastimar más. Leyó el documento completo, línea por línea, deteniéndose en cada firma, cada sello, cada fecha. Al terminar, apoyó los antebrazos sobre el escritorio. «Señora María Elena», dijo con voz seria, «esto no es una tontería. Es grave, muy grave. Su nuera tiene legalmente hablando un poder para vender, hipotecar o transferir su propiedad sin volver a consultarla. Pero, ¿cómo pudo hacerlo?». El licenciado suspiró. Muchas personas firman documentos sin leerlos por completo, confiando en un familiar. Y otras veces, quedó un segundo en silencio, se falsifica la firma. Me quedé helada. ¿Y ahora qué hago? Lo primero, respondió él con firmeza, es proteger su patrimonio. Sacó una hoja y comenzó a hacer una lista. Impugnar el poder notarial. Solicitar a un perito grafólogo un análisis de la firma. Notificar al registro público para bloquear cualquier intento de venta. Abrir una carpeta por abuso de confianza si usted lo decide. ¿Abuso de confianza?, repetí. Sí, lo que su nuera hizo, si se comprueba, es un delito. Me llevé las manos al rostro. Nunca imaginé ver el nombre de Paola ligado a palabras como delito, fraude, falsificación. Pero ahí estaba la verdad desnuda y cruel. El licenciado Herrera me pidió todos los documentos que tuviera en casa relacionados con la propiedad. Volví con una carpeta verde donde guardaba actas, escrituras y recibos desde hace 20 años. Él revisó todo con paciencia. «Mire esto», me dijo, señalando un comprobante reciente. «Aquí aparece un movimiento que no coincide con su historial». «¿Qué tipo de movimiento?». «Un trámite de precontrato de compraventa». Precontrato es un acuerdo preliminar para una futura venta. No es la venta en sí, pero ya establece intención y términos. Leyó un párrafo en voz alta. La vendedora María Elena Torres se compromete a transferir el inmueble por un monto preferencial a favor de Javier Salgado y Paola Ramírez. Mi corazón dio un vuelco. ¿Monto preferencial? Un precio ridículamente bajo, confirmó él. Lo suficiente para que cualquier banco acepte una hipoteca con facilidad. Me cubrí la boca con la mano. Paola había planeado todo. Todo. No fue impulsivo
no fue accidental, no fue una mala interpretación. Era un plan frío, meticuloso, silencioso, como el veneno que mata sin ruido. El licenciado me miró con suavidad. Señora, ¿usted ha estado firmando documentos que su nuera le llevaba? Recordé un día semanas atrás en el que Paola llegó con una carpeta y me dijo, son solo papeles de la escuela suegra. Firme aquí y aquí para que Sophie pueda entrar a natación. Yo estaba cansada. Había dormido poco, no usaba mis lentes. Firmé donde ella señaló. Tragué saliva. Sí, firmé cosas sin leer. No se culpe. El abuso de confianza siempre empieza así. Se recostó en la silla. Paola tenía acceso a esos documentos. Tenía su credencial antigua y sabía que usted confiaba en ella. Lo que hizo no es un simple error. Es manipulación deliberada. Me ardieron los ojos. No solo por la traición, sino por la vergüenza. La vergüenza de haber permitido, sin darme cuenta, que alguien entrara a mi vida con una sonrisa y guardara un cuchillo detrás. ¿Qué puedo hacer?, pregunté con un hilo de voz. El licenciado Herrera me miró fijamente. Lo vamos a detener. Sacó su sello, su tarjeta y un calendario. Hoy mismo redactaremos una solicitud de suspensión temporal. Eso evitará que su casa sea vendida o hipotecada. Aunque Paola tenga ese poder, sí. Con sospecha de falsificación o coacción, podemos frenar todo. Ese podemos me aflojó el pecho. Por primera vez en días no me sentía sola. Luego continuó él. Hablaremos con su hijo. Javier, él debe saber la verdad. Me quedé en silencio. Javier era mi hijo, mi niño, mi orgullo. Pero llevaba años dejando que Paola pensara por él. ¿Me creería o se pondría del lado de ella? Habrá que enfrentarlos tarde o temprano, dijo el licenciado suavemente, pero no sin pruebas. Golpeó el poder notarial con un dedo. Y esto, señora María Elena, es la prueba más fuerte que podría tener. Esa tarde regresé a mi casa con el sobre bajo el brazo. La misma casa donde celebré cumpleaños, bautizos, navidades. La casa donde se escuchaban los pasos de mis hijos corriendo. La casa que ahora alguien intentaba arrebatarme. Entré y cerré la puerta con llave. Dejé el sobre la mesa junto a la vajilla que no se usó en mi cumpleaños. Toqué el borde de un plato y sentí un nudo en la garganta. «No me vas a quitar esto». Paola, susurré, «ni esto ni mi paz», porque por primera vez entendí que el problema no era que me odiara. El problema era que me necesitaba fuera de su camino para quedarse con todo. Y yo ya no pensaba moverme, no pensaba quedarme callada, no pensaba seguir siendo invisible. Ese documento, que nunca debió existir, sería la piedra que usaría para derribar toda su mentira. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de miedo, silencio y una determinación nueva que me ardía en el pecho. El licenciado Herrera me había dado instrucciones claras. No confronte a nadie todavía. No les diga que ya sabe. Déjelos regresar de su viaje. Luego los invitamos, con pruebas en mano. En Puma Disciplino. Así que esperé. Y cada día mientras esperaba a Paola, publicaba más fotos, más videos, más sonrisas. Había algo cruel en verlos tan felices, tan unidos. En un viaje que habían hecho el día de mi cumpleaños y en secreto. Pero había algo aún más cruel. En cada foto, Paola se aseguraba de escribir frases que parecían lanzadas directamente a mi corazón. La mejor familia del mundo. Yo no estaba ahí. Vacaciones sin estrés. Yo era ese estrés aquí donde realmente importa estar. Y para ella claramente donde yo no estaba. Me pregunté muchas noches
¿Qué había hecho para merecer ese desprecio? Repasé cada palabra, cada gesto, cada momento en que pude ofenderla sin notarlo. Pero nada justificaba lo que estaba haciendo. Nada justificaba robar confianza y querer robar una casa. El licenciado Herrera me llamó una mañana. Doña María, tenemos el dictamen del grafólogo. Y la firma del poder notarial fue imitada. Bien imitada, pero imitada. Mi corazón dio un vuelco. ¿Eso es suficiente para invalidarlo? Sí, con eso podemos suspender todos los trámites derivados del documento. Respiré por primera vez en días sin sentir que el aire me raspaba, pero añadió él, aún falta hablar con su hijo. Y eso puede ser más difícil que cualquier trámite legal. Lo sabía, porque Javier, desde que se casó con Paola, se había convertido en un hombre a medias presente, a medias cariñoso, a medias consciente de lo que pasaba a su alrededor. Paola lo manejaba con hilos invisibles, hilos hechos de culpa, de manipulación, de caricias, de reproches disfrazados de preocupación. Y él, como muchos hombres buenos, confundía control con amor. El día que regresaron del viaje, recibí un mensaje de Javier mamá. Ya estamos de vuelta, luego te llamo. Nada más. Ni una disculpa por mi cumpleaños. Ni un ¿cómo estás? Pero esa ausencia de remordimiento solo confirmaba lo que el licenciado Herrera me había repetido. Paola había logrado aislarlo. Respiré hondo y contesté: hijo, quiero invitarlos a comer este sábado. Necesitamos hablar de unos papeles. Tardó casi una hora en responder: le digo a Paola y te confirmo. Eso me atravesó como un machetazo. ¿Mi hijo necesitaba permiso para venir a comer conmigo? Una parte de mí quería gritar. La otra sabía que hacía tiempo que Javier dejaba que Paola pensara por los dos. Ese sábado me levanté temprano. La casa olía a pinol y a pollo horneado. Puse la mesa como siempre lo hice, mantel limpio, servilletas dobladas como me enseñó mi madre, flores frescas en un jarrón pequeño. Pero esta vez, además de la vajilla, coloqué una carpeta café discreta al lado de mi plato. Dentro estaban el dictamen grafólogo, la copia del poder, el precontrato de compraventa, la suspensión legal emitida por el registro público y una carta simple firmada por el licenciado Herrera. Todo lo que necesitaba para enfrentar la mentira. A las 2:17 tocaron la puerta. Me tardé a propósito unos segundos en abrir. Ahí estaban, Javier serio, los niños detrás de él distraídos, y Paola sonriendo como si yo fuera una amiga olvidada, no la suegra, que habían dejado sola el día en que cumplía un año más de vida. ¡Suegra!, cantó ella, estirando las sílabas como siempre hacía cuando quería sonar adorable. ¡Qué gusto verla! Apreté la mandíbula. Pásele. Durante la comida, Paola habló sin parar. Contó detalles del hotel, del clima, del spa de Sophie, aprendiendo a nadar de Diego, haciendo figuras de arena. Javier hablaba poco, y yo sonreía, escuchaba y asentía como si nada dentro de mí ardiera. Esperé a que los niños terminaran y se fueran a la sala a ver caricaturas. Entonces me limpié las manos en la servilleta, junté valor y dije: Javier, Paola, necesito hablar con ustedes. La sonrisa de Paola se congeló un instante. Javier me miró confundido. ¿Qué pasa, mamá? Tomé la carpeta café, la puse sobre la mesa con suavidad, la abrí. Quiero que me expliquen esto. Saqué el poder notarial. Javier lo leyó, al principio sin entender, luego con la expresión deformándose lentamente. Paola tragó saliva, tomó su copa de agua, se arregló el cabello. ¡Ay, suegra! Eso
Es solo un trámite que se necesitaba para... No mientras la interrumpí con un tono que ni yo reconocí. No aquí, no más. Levanté otro documento. Esto es un precontrato donde se comprometían a comprar mi casa por un precio ridículo. Miré a Javier. ¿Tú sabías? Él abrió los ojos horrorizado. ¿Qué? ¿Cómo que comprar tu casa? Paola intervino rápido, como quien intenta detener un incendio con gasolina. Era solo una posibilidad, algo para proteger a los niños. ¿Protegerlos de qué? Pregunté con calma helada. ¿De su abuela? ¿De la persona que ha cuidado esta casa por más de 30 años? ¿O protegerlos de que yo viva demasiado y arruine tus planes, Paola? El silencio cayó duro. Yo jamás firmé ese poder, continué. Saqué el dictamen grafólogo y un experto lo confirmó, mi firma fue falsificada. Javier volteó hacia su esposa pálido. Paola, ¿qué hiciste? Ella lo miró con ojos suplicantes. Amor, no entiende. Yo solo quería ayudarnos. Tu mamá ya no puede vivir sola en una casa tan grande. Era lo mejor para todos. Lo mejor, repetí, vender mi casa a tus espaldas, abrir cuentas bancarias con mi nombre, tramitar créditos sin que yo supiera. ¿Eso te parece lo mejor? Javier apoyó las manos en la mesa desesperado. ¿Es cierto? Paola contesta. Paola lo miró como si él fuera el traidor. Tú nunca entiendes las cosas importantes. Yo hago todo lo que hago porque tú no puedes hacerlo, Javier. Ahí estaba, la máscara cayendo, la verdad saliendo a flote. Me puse de pie. Quiero que sepas algo. Paola, dije con la voz firme, entera, sin un temblor. Mi casa no se toca. Mi nombre no se borra. Mi voz no se calla. Ya bloqueé todos tus movimientos. Ya levanté una suspensión. Y si intentas un solo paso más, iremos a juicio. Paola se paró bruscamente. Esto no se va a quedar así. No, claro que no, respondí. Esta vez no se queda así. Javier la miró sin moverse. Luego me vio a mí. Y entendí solo por su mirada rota que algo dentro de él también había quebrado en ese instante. Paola salió de mi casa azotando la puerta. Javier se quedó. Se llevó las manos al rostro y lloró. Yo no lo abracé, solo me senté a su lado, porque algunas lágrimas necesitan espacio para caer sin consuelo. Mamá, ¿cómo permití esto? Porque confiabas, respondí. Igual que yo. Los dos nos quedamos callados. Pero por primera vez en mucho tiempo, no era un silencio que me borraba, sino uno que nos unía. Ese día entendí que el viaje perfecto de Paola escondía la traición perfecta. Pero también entendí algo aún más importante. Ya no era la mujer que se quedó sola el día de su cumpleaños. Ahora era la mujer que se defendía, la mujer que recuperaba lo suyo, la mujer que ya no se dejaba borrar. La casa quedó en silencio después de que Paola azotó la puerta. El silencio no era cómodo, no era pacífico. Era espeso, casi pegajoso, como si todavía quedaran flotando en el aire las palabras que no dijimos, las acusaciones que no se lanzaron, los años de tensión que por fin habían estallado en la mesa donde alguna vez cenamos como familia. Javier seguía sentado con las manos cubriendo parte del rostro, los codos apoyados en la mesa. Mi hijo, mi niño, el mismo que hace años jugaba con carritos en esta misma sala, ahora era un hombre roto por las decisiones de una mujer que había puesto su amor bajo llave. Me acerqué despacio, no lo abracé. La gente confundida suele sentir los abrazos como acusaciones. Solo me senté junto a él, a la distancia suficiente para no invadirlo, lo bastante cerca para que supiera que no estaba solo. «Mamá», susurró con un hilo de voz. «No puedo creer que Paola haya hecho eso». A veces respondí suavemente, «El amor nos ciega,
Él negó con la cabeza. Yo confiaba en ella. Confiaba tanto que ni cuestioné nada. ¿Cómo no lo vi? Su voz se quebró. Y fue ahí cuando lo toqué por el hombro. Porque cuando uno ama a Javier, no anda revisando papeles esperando una puñalada. Uno asume lo mejor, no lo peor. Pero tú sí, dijo él levantando la mirada. Tú no merecías esto. Sus ojos estaban rojos. Esa mezcla de culpa, vergüenza y pérdida se desbordaba en él. Y mi corazón, aunque dolido, se sintió un poco menos solo. Los niños asomaron la cabeza desde la sala. Sophie con su muñeca en la mano. Diego con la nariz arrugada. «¿Papá?», preguntó ella. «¿Qué pasa?». Javier se limpió el rostro rápidamente. «Nada, mi amor. Todo está bien». Yo sonreí, aunque por dentro sentía que nuestro mundo había cambiado para siempre. Llamé a los niños con voz dulce. «¿Quieren que les sirva gelatina?». Ambos asintieron. Mientras les preparaba un plato, pensé en lo injusto de todo esto. Ellos no tenían la culpa, pero eran los primeros afectados por todo lo que Paola había iniciado. Cuando vieron la televisión y se distrajeron, regresé con Javier. «Hijo», le dije, «tienes que decidir qué vas a hacer». Me miró con rabia contenida. «Tengo que hablar con ella». «Sí, pero no solo hablar». Saqué el folder nuevamente y lo puse frente a él. «Paola no solo te mintió, no solo me mintió, intentó cometer un delito, intentó apropiarse de mi casa, lo sé, y lo hizo usando tu nombre también. Tú apareces como comprador». «¿Sabes qué significa eso? Que podría meterme en problemas», susurró. «Exacto, ella te metió en esto sin preguntarte». Vi cómo su cara cambiaba. Ya no era culpa. Era una mezcla de furia y desengaño, como si estuviera viendo a su esposa por primera vez sin filtros. «¿Y la suspensión?», preguntó. «¿Eso detiene todo?». Sí, respondí. «Gracias al licenciado Herrera, nada puede moverse, ni venderse, ni hipotecarse, nada». «Gracias a Dios», murmuró, recargándose en el respaldo de la silla. Esa misma semana, Javier buscó al licenciado Herrera. Le expliqué que era un hombre justo profesional y que él sabría guiarlo. Yo acompañé a Javier a la oficina. Era la primera vez que lo veía asumir algo tan grave, sin huir, sin dejar que Paola hablara por él. «Licenciado», dijo Javier apenas se sentó, «quiero cooperar en lo que sea necesario. Quiero limpiar mi nombre y proteger a mi mamá». El licenciado asintió con respeto. «Eso habla bien de usted, joven, pero la situación es delicada. Necesitamos saber si Paola actuó sola o si usó sus datos sin que usted lo supiera». Yo jamás firmé nada. «Entonces», dijo Herrera, «será más sencillo demostrar su inocencia». Mientras hablaban, yo observaba a mi hijo. Por primera vez en años, no vi al hombre inseguro que Paola moldeó a su antojo. Vi al hombre que crié, al hombre noble y fuerte que había olvidado cómo defenderse. Los días siguientes estuvieron llenos de citas, papeles, declaraciones y asesorías. Paola, mientras tanto, enviaba mensajes ambiguos. «Podemos hablar. Estás malinterpretando todo. No arruines nuestro matrimonio por un documento. Tu mamá siempre ha sido dramática». Javier no contestó nada. Él ya no estaba dispuesto a escuchar excusas. Y cuando finalmente ella exigió ver a los niños para explicarles la situación, Javier le respondió solo 7 palabras. «Primero te veré en la oficina del abogado». Y así fue. Cuando Paola llegó al despacho, su sonrisa falsa se había convertido en una máscara tensa. El licenciado la saludó con profesionalismo, pero puso los documentos sobre la mesa uno por uno. A medida que avanzaba el rostro de Paola, se iba deformando. «Esto», balbuceó,
Es un malentendido. ¿No lo es?, respondió el licenciado Herrera. Su suegra no firmó nada de esto, y usted no tenía autorización para usar su identificación extraviada. Yo. Además, intentó tramitar un crédito hipotecario sin notificar a Javier. Eso es fraude. Paola tragó saliva. Miró a Javier esperando compasión, pero él no dijo una sola palabra. La mujer que siempre controlaba todo, que siempre tenía un comentario listo, que siempre dominaba la conversación, no pudo decir más que un débil solo. Quería asegurar un futuro. ¿A costa de quién?, pregunté yo sin levantar la voz. ¿A costa mía, de mi casa, de tu propio esposo? Ella bajó la mirada, por primera vez sin poder manipular. El acuerdo fue claro y directo. Paola debía firmar de inmediato la renuncia a cualquier poder sobre mi patrimonio. Debía anular el precontrato. Y no podría gestionar nada a mi nombre nunca más. Javier salió de ahí decidido a separarse. Lo vi temblar cuando firmó sus primeras declaraciones sobre la ruptura, pero también vi alivio. Mamá me dijo: por fin puedo respirar. Y yo en silencio agradecí no solo por mí, sino por mis nietos, porque crecer sin mentiras es un regalo. Semanas después, Paola se mudó con su hermana. No hizo escenas, no pidió perdón, solo se fue. Y eso de alguna forma confirmó que nunca estuvo aquí por amor, sino por conveniencia. La casa se llenó de ruido nuevamente cuando Javier decidió regresar algunos fines de semana con los niños. Sophie volvió a correr por el pasillo. Diego volvió a pedirme quesadillas con queso Oaxaca, como cuando era pequeño. Y yo volví a oír risas, risas reales, no las que Paola grababa para redes sociales. Un domingo, mientras servía comida, Javier me tomó la mano y dijo: «Mamá, gracias por no rendirte». «No lo hice por mí», respondí acariciándole el rostro. «Lo hice por todos nosotros». Porque a veces una madre deja de pedir permiso para existir. Porque llega un punto en que una mujer de mi edad deja de temer a la soledad y empieza a temer de verdad a la injusticia. Y yo ya no pensaba permitir que nadie más me borrara. Ni de mi casa, ni de mi familia, ni de mi vida. Durante mucho tiempo pensé que la vida a mi edad ya no tenía sorpresas. Que después de los 60, una solo aprende a perder gente, perder fuerza, perder espacios en la vida de los demás. Pero estaba equivocada, porque a veces cuando una cree que está al final, en realidad está comenzando. La semana después de que Paola se fue a la casa, amaneció distinta. No era que sonara más o menos, era otra cosa, la energía, ese peso invisible que llevaba meses aplastándome, por fin había desaparecido. El silencio ya no dolía, el silencio ahora descansaba. Me levanté temprano, un lunes, abrí todas las ventanas y dejé que entrara el aire lleno de olor a tierra mojada. Mientras barría el patio, escuché pasos suaves detrás de mí. Era Javier. «¿No dormiste bien?», le pregunté. «Dormí mejor que en años», respondió con una honestidad que me apretó el pecho. Nos sentamos un momento en el escalón. Él miró el suelo, juntando valor para decir lo que venía arrastrando desde hacía meses. Mamá susurró: «Paola me decía que tú no me querías, que te molestaba que nos visitáramos, que siempre criticabas todo lo que hacíamos». Yo cerré los ojos. No por sorpresa, sino porque escucharlo de su boca dolió más que cualquier documento falso. «¿Y tú lo creíste?», pregunté sin reproche. Sí, admitió él, rompiéndose un poco, porque ella sabía decir las cosas, y yo no quería problemas, quería paz. «Pero la paz no se construye con mentiras», hijo, respondí acariciando su mano.
La paz verdadera se siente aquí, toqué su pecho, no en lo que aparentas hacia afuera. Él asintió con lágrimas que brillaban como cuando era niño y se raspaba la rodilla. Por un instante vi al Javier pequeño, al que me buscaba para pedir ayuda, no para pedirme distancia. Ese día él decidió algo importante, no quería volver a vivir controlado por nadie. La situación legal avanzó rápido. El licenciado Herrera logró anular el poder falsificado. El precontrato quedó sin efecto. Las autoridades registraron que yo era la única propietaria legítima sin posibilidad de transferencia. Un martes por la tarde, cuando firmé el último documento, sentí que me quitaban un ladrillo de encima. Era como si mi casa, mi historia y mi memoria hubieran vuelto a acomodarse en su lugar. Herrera me dio una palmada en el hombro. Doña María Elena, ganó usted una batalla muy difícil. No todas las personas de su edad tienen el valor de pelear. Sonreí con humildad. Siempre se puede pelear, licenciado. Lo difícil es decidir cuándo. Los niños, mientras tanto, comenzaron a venir más seguido. Sophie volvió a pedirme que le trenzara el cabello. Diego, a mis pies, construía torres con los mismos cubos que un día fueron de su padre. Una tarde, mientras les preparaba chocolate caliente, Sophie me preguntó Yaya, ¿por qué ya no vemos a mamá? Me quedé inmóvil por un segundo, porque no quería que cargaran culpas que no eran suyas. Porque los niños merecen palabras que no pesen demasiado. Así que le contesté con la verdad. Pero una verdad suave. A veces los adultos cometen errores y necesitan tiempo para pensar, pero nada de eso es tu culpa. Tú y tu hermano son amados, pase lo que pase. Ella asintió como si ese pedacito de certeza fuera suficiente por ahora. Y yo entendí algo hermoso. La familia real no siempre es perfecta, pero siempre es honesta. Javier empezó terapia, un acto valiente que yo jamás le había visto. Por primera vez trabajaba en sí mismo, no para complacer a nadie. Cada semana volvía más firme, más despierto, más él. Mamá me dijo un día, la terapeuta me explicó algo. Paola me alejó de ti, porque tú eras la única que podía ver lo que estaba haciendo. Asentí en silencio. Pero ya no más, dijo con un tono que mezclaba orgullo y dolor. Ya no permitiré que nadie decida por mí. Lo abracé, no como quien consuela, sino como quien celebra un regreso. Un domingo por la tarde, mientras hacíamos carne asada en el patio, Javier me dijo algo que jamás pensé escuchar. Mamá, si tú quieres, podemos vivir aquí contigo por un tiempo, solo hasta estabilizar todo. Lo miré sorprendida, no por la oferta, sino por lo que significaba. Era su forma de decirme, ya no estás sola. Pero sonreí y negué con la cabeza. No, hijo, ustedes necesitan su espacio, yo estoy bien. Porque descubrí algo importante en este proceso, pude sobrevivir a estar sola. Y ya no le tenía miedo. Lo que sí quiero, añadí, es que nunca más nos alejemos. Él me abrazó. Eso nunca volverá a pasar. Un mes después, Paola envió un mensaje a Javier. Quiero ver a los niños. Los extraño. Javier le contestó, podrás verlos cuando firmes los acuerdos y te comprometas a no interferir en los bienes de mi madre. No negociamos protección. Ella nunca respondió, y en silencio se fue desvaneciendo de nuestras vidas, como una sombra que ya no encuentra dónde pegarse. El día que recuperé mis escrituras sin riesgos, preparé una pequeña comida, solo para nosotros, solo para los que se habían quedado. Sophie cortó flores del jardín. Diego ayudó a poner la mesa. Javier llevó pan dulce. Y mientras cenábamos, mi hijo me tomó la mano y dijo algo que guardo como un tesoro. Mamá,
Gracias por defenderte. Gracias por defendernos. Pero la verdad, yo no había defendido solo mi casa. Había defendido mi nombre, mi dignidad, mi voz, mi presencia en la historia de mi familia. Porque la gente como Paola cree que puede borrar a alguien con silencio, mentiras o documentos falsos, hasta que ese alguien decide ponerse de pie. Y yo me puse de pie. Ahora quiero preguntarte a ti, que escuchaste mi historia. ¿Alguna vez te has sentido ignorado o borrado por alguien a quien quisiste con todo tu corazón? ¿Qué hubieras hecho en mi lugar? Me encantaría leer tus comentarios y saber desde qué ciudad estás viendo este video. Cada historia que compartes nos recuerda que no estamos solos. Y si quieres acompañarme en más relatos como este, reales, profundos, llenos de fuerza, te invito a suscribirte al canal. Tenemos mucho por contar, mucho por sanar, mucho por compartir juntos. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escucharme, gracias por estar.